Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes, al público que nos ve esta noche, este viernes que es final de semana por fin, ya con esta cuarentena. Ni siquiera se siente que sea viernes, ni siquiera se siente que se acabe la semana porque no hay día en que no salga uno de la casa, pero yo creo que ya estamos en lo último y hay que seguir resistiendo todas y todos. Esperemos que se encuentren bien en casa, que estén tranquilos, que después de ver Polemon se vayan a aprender Netflix o algo, una plataforma y ver una película. ¿Cómo estás, Jorge, esta noche? Hola, ¿cómo estás, César? Muy bien, muy bien. Aquí ya listos para comentar aquí un tema porque vamos a tener un invitado que es parte de Polemones, de la casa. Y entonces vamos a hablar de este gobernador de Jalisco, ¿no? Pobre Jalisco que le tocó a este señor de gobernante. Claro, hoy tenemos un tema muy candente, muy polémico y nos va a acompañar durante este programa nuestro reportero especial, un gran periodista que conocemos desde hace muchos años, que se llama Jorge Covarrubias. Quizás algunos de ustedes también lo conozcan ya, lo lean en Polemón. Tiene pues muchas veces hace reportajes que son excelentes, que nos ayudan a entender y a explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, lo que pasa en Jalisco, lo que pasa en el país. Y yo creo que es experto en darle con todo a esos políticos corruptos. Y hoy ha dado en el clavo, hoy ha dado así, en un tema muy importantísimo. ¿Y cuál es? Si ustedes checan en Polemon, en nuestro sitio web, publicó un reportaje muy bueno en el que da en el clavo. Alfaro se está convirtiendo en el Moreira de este sexenio y yo creo que es necesario discutirlo, hablarlo y casi casi ponerle un alto porque ya todos conocemos la historia de Moreira, pero para que nos cuente sobre este tema, le damos la bienvenida a Jorge Covarrubias esta noche. Hola, ¿qué Hola tal? Jorge, ¿cómo ¿Sí te me va? escuchan? ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? Claro, sí. Qué bien, qué bien. ¿Qué tal, Jorge César? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá estamos dando la batalla y qué bueno ver que cómo estás viviendo la cuarentena. Pues aquí parece que no hay pandemia, oye. Estamos en, estamos en Guadalajara y realmente parece que no hay pandemia, hay una actividad normal. La gente sale a la calle. Hemos visto en nuestros recorridos, bueno, yo en lo particular tengo que salir todos los días por la mañana porque tengo un empleo por la mañana, entonces tengo que salir temprano y me encuentro demasiada gente en la calle. La verdad es increíble, como si no estuviéramos en cuarentena. Y lo más preocupante quizá es que no se están respetando las medidas de aislamiento, las medidas sanitarias. Ustedes saben que en Jalisco el gobernador decretó, pues por sus propios, pues por su propio deseo, decretó que todo mundo tendría que usar cubrebocas en la calle y es algo que no está sucediendo. Es más, hay incluso los mismos policías que son los responsables, los encargados de vigilar que la gente traiga el cubrebocas, pues tampoco los están usando. La verdad es que son días normales. A mí me da la impresión de que en cualquier momento la gente va a volver a salir a la calle, que no está entendiendo el mensaje, que no está comprendiendo la situación, quizá también por mensajes muy, muy contradictorios que ha enviado el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Y no falta mucho, ¿eh? El 1 de junio ya está a la vuelta de la esquina, pues una semana más, y la gente va a estar en la calle. Hay algunos negocios que ya comienzan a operar, eh, principalmente bares y cantinas. También es cierto es que es una situación
que no podía esperar más tiempo. Hay bares que están operando al 50% de su capacidad, es verdad, pero ustedes saben que estamos en la cota más alta de los contagios de pandemia y esto puede dispararse en cualquier momento. Oye, Jorge, pero entonces lo que le ha vendido Alfaro al país o lo que uno observa desde la Ciudad de México, que bueno, yo soy tapatío, pero ahora vivo en la Ciudad de México, es que en Guadalajara pareciera, o la idea que muchos tenemos desde acá, es que se vive una auténtica dictadura a lo Hitler, donde nadie puede salir a la calle porque la policía lo puede detener, ¿no? Incluso ayer entrevistamos a un chico que grabó un video que se volvió viral en Puerto Vallarta porque los policías detuvieron a una mujer y la subieron a una patrulla con violencia física y verbal por no traer un cubrebocas. Eh, entonces, esta ficción o qué está pasando en Jalisco, porque nos dices que pareciera que desde hace un tiempo hay normalidad, pero entonces, ¿qué vendió Alfaro? ¿Fue una cortina de humo? ¿Fue una campaña publicitaria? ¿Por qué en otros lugares del país se cree que Alfaro en verdad tomó decisiones drásticas sobre el tema? Bueno, recordemos que no solo fue Enrique Alfaro, también otros gobernadores recurrieron a este tipo de medidas. Silvano Aureoles de Michoacán, recuerdan ustedes, también recurrió a este tipo de medidas represivas, por decirlo de alguna manera, porque no se le puede llamar de otra forma. ¿Qué es lo que está sucediendo? A mí me da la impresión de que Enrique Alfaro necesitaba de una medida que pudiera resonar con fuerza, ¿no? Ustedes han notado que el gobernador se ha mostrado muy beligerante en contra de las medidas que ha dispuesto el gobierno federal, de que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y estas medidas las hemos visto prácticamente desde que comenzó la pandemia, ¿no? Esta idea de arrestar a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública y encarcelarlas hasta por 36 horas, sí, pues es una medida que ha estado ocurriendo, que ha venido sucediendo, pero de manera muy selectiva, ¿no? Curiosamente, en el municipio de Tlaquepaque, en los primeros 30 días de la pandemia, había más de 100 personas detenidas, más de 100 personas arrestadas. Y bueno, hablamos de gente de escasos recursos, hablamos de personas que viven al día, que van a trabajar, que quizá no estaban enteradas por completo de estas medidas, y algunos policías de manera abusiva y represiva se tomaron al pie de la letra esta medida impulsada por Enrique Alfaro, ¿no? César, ya mencionabas el caso de Puerto Vallarta, donde con lujo de violencia suben a 2 turistas a una patrulla. En en el municipio de Tala, Jalisco, también hace un mes aproximadamente, un trailero que venía del estado de Veracruz cruzó por el municipio, aparentemente se bajó a comprar algo porque tenía hambre, lo detectan los policías y lo detienen, le ponen las esposas y no lo dejan ir, con lujo de prepotencia. Y de ese caso nos dimos cuenta porque el cineasta Guillermo del Toro escribió un tuit en su cuenta de Twitter y arrobó al propio gobernador del estado, ¿no? Y lo que hemos visto es que Enrique Alfaro se ha lavado las manos, ¿no? Existe también una ausencia de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para revisar con puntualidad
ese tipo de medidas que se han implementado. Evidentemente hay una violación a los derechos humanos, hay una violación a tu libertad de tránsito. Es algo que está establecido en la Constitución mexicana, en la Carta Magna, y ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución, ¿no? Es algo que desconoce el gobernador o que ha ignorado por completo. Jorge, muy interesante lo que planteas de esta constante violación, pero a mí lo que me da la idea es que estas medidas, como lo mencionabas, de hacer que sean como más fuertes, es como una estrategia mediática, ¿no? Del gobernador Enrique Alfaro, y que inició, no sé si recuerdas, antes de que hubiera esta cuestión de la sana distancia a nivel federal, él ya había puesto una medida, como 2 o 3 días, creo que fue el 20 de marzo, donde dijo y donde prometió que eran 5 días, ¿no? Que si te guardabas en tu casa 5 días, que iba a hacer como que iba a ser una especie de solución a la pandemia, ¿no? E incluso salió así como muy echado para adelante, como suele ser él, un poco a mí me parece muy bravucón, diciendo que en 5 días, que como el gobierno federal no actuaba y como Andrés Manuel López Obrador no actuaba, que él sí iba a actuar y que con 5 días, si la gente se quedaba en sus casas, iban a vencer a la pandemia y que no iban a estar como en California y bla, 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 ¿no? Y entonces después de 5 días, la gente pues empezó, y creo que en esos primeros 5 días la gente sí respetó muchísimo, ¿no? En las calles estaban completamente vacías, pero posteriormente, ya fueron los días, empezó, bueno, pues ahora íbamos a empezar otra vez al aislamiento y a quedarse en casa. Y creo que la sociedad de Jalisco ha estado pues como un poco más castigada en ese sentido, porque ha estado muchísimo más tiempo en sus casas, y ya pues como que ahora es como imposible, ¿no? Porque se desestructuró muchísimo digamos, la estrategia que se planeaba a nivel federal, pues acá fue otra estrategia en Jalisco, y eso pues permitió muchísimas cosas, y viene esto. Actualmente en Jalisco se logró contener un poco, lo último que hemos visto es que los casos comienzan poco a poco a crecer y que la gente ya está muy desesperada y quiere salir. Y aparte que los mensajes de Alfaro han sido como contradictorios, porque dice que ya se va a regresar a la normalidad y al siguiente día dice que no y al otro día dice que sí, pero todo parecería que más que una estrategia en el sentido científico, epidemiológico, como lo está haciendo a nivel federal el gobierno de Andrés Manuel, pues toda era una estrategia mediática y al fin y al cabo política para posicionarse a nivel nacional como una figura que hacía las cosas bien en comparación con Andrés Manuel, que se suponía hacía las cosas mal en este discurso que trató de imponer Alfaro. ¿Es la misma percepción que tú tienes, Jorge? Sí, por supuesto, Jorge, César. Es una estrategia completamente mediática porque al gobernador lo que menos le interesa es la salud de los jaliscienses. Quizás se le pueda reconocer, entre comillas, esa idea de anticiparse 5 días antes que el gobierno federal, esta medida que impuso, que recomendó el gobierno de Andrés Manuel de comenzar el confinamiento a partir de una fecha. Enrique Alfaro dice, no, nosotros comenzamos 5 días antes y quizá le haya dado resultado, no lo sabemos, la verdad. Jalisco está en la posición 29 de los 32 estados que menos contagios tienen, pero definitivamente eso no te garantiza que en los próximos días esto no se vaya a disparar. Y abundando un poco en lo que tú comentas, Jorge, el gobernador ha jugado sus fichas de manera muy
muy estratégica, ¿no? Todo mundo aquí en Guadalajara, los ciudadanos que gustan de leer las noticias, que gustan de informarse, están enojados con Enrique Alfaro. Algunas encuestas, ustedes recordarán, a principios de marzo, finales de abril, lo colocaban, antes de que ocurriera esta pandemia, lo colocaban entre la lista de los 10 gobernadores peor evaluados. O sea, de la media tabla hacia abajo. En realidad, Enrique Alfaro no figuraba como un buen gobernador. Esta pandemia le cayó como anillo al dedo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque toda su estrategia comunicacional se ha dirigido a construir una narrativa en la que él se asume como un héroe, como un personaje que va a rescatar a los jaliscienses, ¿no? Y que los malos están en el gobierno federal, ¿no? Que los malos están del lado de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, finalmente es una narrativa construida a partir de su equipo de comunicación, esta trilogía de empresas que lo han acompañado desde que él era alcalde del municipio de Tlajumulco, Indatcom, Eusen y La Covacha, que siguen recibiendo recursos incluso en esta pandemia, ¿no? Ya tenían recursos etiquetados en el 2019 para ejercerse en este año, en el 2020, pero pareciera que no son suficientes porque le siguen inyectando lana, ¿no? Y por supuesto que hay decisiones que han impactado al gobierno de Jalisco, pero que en este momento no acaparan la atención porque estamos debatiéndonos en esa línea delgada, ¿no? Entre la vida y la muerte con esta pandemia del coronavirus, ¿no? Y les doy un ejemplo, ¿no? El alza al transporte público. Una medida totalmente arbitraria, impopular, y ustedes recordarán que Alfaro justificaba el aumento al transporte público, ¿no? De un plumazo. ¿Sí? Yo creo que César, ¿tienes cerrado tu micrófono? Bueno, a ver, sí, no. Bueno, hasta recuerdo que hubo una reprimenda horrible, ¿no? Nosotros creo que sacamos esa nota periodística de que Alfaro había reprimido a un montón de jóvenes en la estación de tren. Sí, pero esa fue la primera vez que lo aumentó, ¿no? Hashtag, ¿no? El primer hashtag de Alfaro represor que se volvió tendencia nacional. Sí, esto Ahí sucedió. se volvió dictador, ¿no? Sí, esto sucedió, no recuerdo la fecha, creo que fue a finales del año pasado. Ustedes me pueden corregir, pero totalmente impopular, ¿no? Tenemos un servicio de transporte público en Guadalajara, en la zona metropolitana, totalmente deficiente. Me imagino que así es también en la Ciudad de México y en cualquier otra parte del país, con unidades totalmente ya inservibles, unos cascajos que milagrosamente ruedan en la calle, y el pulpo camionero, como aquí se le conoce a los transportistas, estaba presionando desde hace tiempo para que se le aumentara la tarifa del transporte. Cobraban 7 pesos y de un plumazo aumenta a 9.50. Pero, oh sorpresa, estas cajitas, estas alcancías que tienen los choferes en las unidades de transporte no te dan cambio. Entonces, tienes que pagar 10 pesos. O sea que indujeron esa tarifa de 10 pesos, que originalmente es la tarifa que querían los transportistas. Y con un pretexto, ¿no, Jorge? Porque además era esta idea de que los transportistas siempre se quejaban de que la gasolina y el diésel estaban caros y que por eso era necesario subir las tarifas. Y ahora que la gasolina y el diésel son cada vez más baratos, pues las tarifas no bajan hacia abajo, ¿no?
Claro, o sea, y el gobernador había impuesto una serie de medidas para que estos transportistas no pudieran cobrar la tarifa hasta que las cumplieran. Obviamente esto no ha sucedido, los transportistas no cumplieron con esos requisitos mínimos que se les impusieron para poder acceder a una tarifa de 9.50. Ya todas las rutas del transporte público en Guadalajara te cobran eso. Bueno, en realidad están cobrando 10 pesos porque, insisto, no te dan cambio estas alcancías. Y para colmo, el mismo gobernador subsidia a los transportistas, ¿no? Con 500 millones de pesos, uno de los tantos créditos que ha contratado, se ha destinado para los transportistas, ¿no? Para que renueven sus unidades, que no sabemos si las van a renovar, ¿no? Esa es una de las políticas muy cuestionables de Enrique Alfaro, que no se están viendo en este momento por el combate al coronavirus, pero también las adjudicaciones, las asignaciones directas que están ocurriendo en este estado, ¿no? Ustedes recordarán, sí, ustedes recordarán aquel viaje que hizo a la ciudad de Los Ángeles, A ver a los Lakers. a ver a los Lakers, acompañando a un empresario tequilero, Guillermo Romo, y fue captado infraganti, se sentó en primera fila. Esos asientos que son, me han contado que son exclusivos para Jack personas Nicholson, ¿no? Es el que para solía ir personas, bueno, son asientos que cuestan demasiado, ¿no? Que están fuera del alcance de cualquier aficionado promedio. Entonces, lo descubrieron, lo detectaron, y el gobernador no está arrepentido de eso, ¿eh? El gobernador no está arrepentido de la contratación que hizo con este empresario, ¿no? Está arrepentido de que se le haya visto infraganti. Sí. Oye, Jorge, no sé si recuerdas cuando en este primer episodio, digamos, de la pandemia, cuando hace lo de los 5 días, fue un video que tuvo muchísimas visitas. Si uno entra a su página de YouTube, pues tiene un montón de visitas. Y también retweets y también en Facebook tuvo un montón de impacto, seguramente. Y mucha gente a nivel nacional empezaron a tener como simpatía por Enrique Alfaro, ¿no? O sea, especialmente los contrarios a Andrés Manuel, ¿no? Incluso recuerdo mucho que Claudio X González, Fernando Belauzarán, en fin, toda, digamos, este grupo opositor a Andrés Manuel empezó a decir, ay, un gobernador que realmente hace las cosas bien, esto es lo que necesitábamos, y bla, 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 en esta narrativa que indicaba que el gobierno federal no estaba haciendo nada para detener la pandemia. ¿Tú ves a Enrique Alfaro apoyado por estos grupos, o sea, como una parte a su carrera presidencial? Es decir, ¿tú observas que Enrique Alfaro tiene posibilidades realmente de ser contendiente a la presidencia? En el sentido de que de repente he dicho, no, bueno, pues es que yo no soy de Movimiento Ciudadano, y entonces como que abre las posibilidades a que lo postule el PAN o lo postule el PRD, incluso pues ellos, muchos de los actuales senadores, creo, y diputados llegaron a una coalición donde está el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, pero realmente tú le ves capacidad o en realidad es la imagen que ellos mismos han construido de un Alfaro presidenciable. Yo siento que sí ha despertado simpatías en estos empresarios. No sé si tenga los arrestos necesarios como para convertirse en candidato presidencial, y también por cuál partido, ¿no? Porque justo ayer nos enterábamos de que Felipe Calderón, que también está en esa carrera política por regresar a la presidencia de la República, mediante su esposa Margarita Zavala, con su partido México Libre, pues estaría descartando a Movimiento Ciudadano para formar una alianza, ¿no? Estarían buscando un acercamiento con el PAN,
Y bueno, si Enrique Alfaro tiene esas intenciones de ser candidato a la presidencia, pues con quién se va a tener que aliar? ¿Se va a quedar solo? ¿O tendrá que aliarse con el PRI, al partido que condena en este momento, o con el PAN? Con el PAN parece que va a ser imposible. A mí me da la impresión de que se va, de que se va a quedar solo, de que tal vez tenga que buscar una candidatura independiente. Él ha dicho hasta el cansancio que ya no va a militar en ningún partido, pero los utiliza como plataforma para O los compra, ¿no? los utiliza para buscar el acceso a cargos públicos, ¿no? Que por cierto, ustedes recordarán que poco después de que gana la gubernatura del estado de Jalisco, él dice, yo ya no pienso buscar ningún cargo más, yo me voy a dedicar única y exclusivamente a la gubernatura de Jalisco. Pero bueno, ya vemos cuánto es lo que vale la palabra de Enrique Alfaro, ¿no? No, Por y ahí hasta alguien renunció, ¿no? Renunció a su militancia de Movimiento Ciudadano o su sí, filiación de MC, ¿no? renunció a la militancia de Movimiento Ciudadano, efectivamente, ¿no? Entre comillas, porque finalmente lo está utilizando, ¿no? Y se sirve del partido. La cuestión es que esta promesa, pues parece que no tiene valor ninguno, ¿no? Sí. Estamos viendo pues una estrategia de comunicación muy beligerante para hacerse notar en el escenario nacional. Y yo no lo entendería de otra manera, ¿no? En el 2021 hay elecciones intermedias, es obvio que van a buscar posicionarse y tampoco son coincidentes o casuales todos estos créditos que está contratando Enrique Alfaro y que van a convertir a la entidad en el estado más endeudado de la República, ¿no? Y Sí, antes de que nos hables de estos créditos, yo creo que también hay que darle voz a la gente que nos está viendo y escuchando en Polemón, como Connie FR que nos dice, Alfaro se pone bravucón al falta de inteligencia cuando le cachan sus corruptelas. Y también dice ella, qué horror, es un engañabobos. Al igual que Carlos, nos manda saludos, nos dice que pasemos buena tarde. Y Connie también nos dice que Elvira González nos dice, este señor no le importa el bienestar de Jalisco porque a los que no tienen tapabocas los tratan como delincuentes y no les importa la publicidad. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué creen sobre esto que nos plantean también nuestros televidentes que están detrás? Nos platican sobre esto y nos dicen que si somos una iniciativa de Jalisco. Yo creo que en parte Jalisco tiene mucho que ver en Polemón, pero sí hay mucho ejemplo entre Jalisco, entre la Ciudad de México, entre otros lugares de la República que colaboran. Así es que sí, hay tendencia de Jalisco, pero también tratamos pues de que sea un medio nacional y muchos estamos en diferentes lugares, lo que nos permite observar más. Ahora sí ya los dejo, pero pasen a este tema tan importante que es la deuda que está creciendo en Jalisco con Alfaro y el Alfaro que se está convirtiendo en el Moreira, ¿no, Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué dices que se está convirtiendo en Moreira? A ver Bueno, si nos usted, puedes hablar de quién era Moreira para hacer un poco de memoria, porque son personajes que luego se vuelven nebulosos después de robar tanto. bueno, recordemos que Humberto Moreira fue gobernador de Chihuahua, gobernador del PRI. Es el gobernador junto con César Duarte perdón, los estoy confundiendo, ¿eh? Moreira fue gobernador de Coahuila, y que junto con el gobernador de Chihuahua, ex gobernador ahora, César Duarte, pues se endeudaron a sus respectivos estados de una manera estratosférica. Y es lo que está sucediendo en este momento con el estado de Jalisco, ¿no? Y la pandemia ha sido un buen pretexto, un buen escenario para la contratación de estos créditos que no sabemos a ciencia cierta qué destino van a tener.
Humberto Moreira dejó endeudado a Coahuila con cerca de 38 mil millones de pesos, ¿no? Pero estamos hablando de un sexenio, o sea, 6 años. Enrique Alfaro no tiene más de año y medio de gobierno y ya tenemos cerca de 28 mil millones de pesos, porque el último crédito, la última solicitud, que era por 6.200 millones de pesos, la aprobaron esta misma tarde. Hace unos momentos, el Congreso del Estado ¿Aprobó en comisiones o se que aprobó ya? Finalmente aprueba este crédito. ¿En comisiones o ya en pleno? No, se aprueban ya en el pleno. En el pleno, en un día lo aprobaron. En el pleno, sí. O sea, sí, hubo un fast track, ¿no? Sí, que por cierto, participó ahí un diputado del PT, o sea, apoyó Óscar Arturo Herrera. Sí, que incluso en comisiones había firmado, ¿no? A favor de la deuda y ahora también. De esos que maicean. Sí, bueno, finalmente se aprueba este crédito por 6.200 millones. Estaba viendo por el canal del Congreso algunas de las participaciones, pura retórica, realmente, no se justifica, no sabemos exactamente para qué los van a dirigir. ¿Y qué pasó con Morena? O sea, ¿qué pasa con la oposición en el Congreso? ¿Qué pasa? Ok, sí. Sí, Morena votó en contra, obviamente, ¿no? También los diputados del PRI, pero pues la planadora de Movimiento Ciudadano, que de Ciudadano no tiene absolutamente nada, logró sacar a flote este crédito, ¿no? Y les insisto esto, no sabemos en qué se va a utilizar. Son 6.200 millones de pesos que fueron planteados en esta mesa de reactivación económica que armó el gobernador, en la que incluyó a universidades, él dice que incluyó a sindicatos, dice que incluyó también a organizaciones campesinas, dice que incluyó a las universidades, a los empresarios, ¿no? De la Coparmex, a los empresarios del ramo de la construcción, entre los que se encuentran sus familiares, que son los de Tierra y Armonía, ¿no? Y se supone que el gobernador está atendiendo la solicitud de ellos, ¿no? Que es, sí, endeudar a Jalisco, pero lo que se ha comentado es que esta solicitud de crédito llegó al Congreso del Estado sin especificar cuál será el destino. Es decir, llegó solamente la solicitud y posteriormente, me imagino yo, que posteriormente se nos informará, aunque difícilmente lo veo, porque otra de las medidas que ha impuesto Alfaro, además del uso de cubrebocas en la vía pública, ha sido la suspensión de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué Krause no pone el grito en el cielo y todos sus amigos ¿cómo se llama el amigo locutor que tiene Alfaro, que todos los días lo defiende y que cada vez Enrique lo escucha? ¿Sabes quién es? Tan... Pues tiene varios porristas, no sé si valga la pena mencionarlos. Pero es muy grave para Jalisco que alguien que sus gobernadores tengan intenciones presidenciales, ¿no? Yo recuerdo a Emilio González Márquez, que también tenía estas ganas de ser presidente y que hizo una campaña muy costosa, ¿no? Que incluso trajo a eventos como Felipe Calderón. Ajá, eventos de Televisa, que es terrible. Ahora, hay una cuestión en lo que ellos quieren construir, ¿no? Evidentemente yo creo que el préstamo de 6.200 millones de pesos, más el préstamo de 1,000 millones o de casi 1,000 millones que ya habían contratado este año ya en el proceso de la pandemia y de lo que se vaya acumulando, pues evidentemente son como con fines, como lo mencionas bien, muy opacos, pero electorales, ¿no? Es decir, no tenemos claro acerca de qué es lo que va a hacer. La cuestión es que realmente Alfaro es ese personaje que quiere pasar a la palestra nacional, o es
un personaje en un proceso ya de decadencia, donde su partido tiene posibilidades de perder posiciones. Tú ves, por ejemplo, Jorge, que para las próximas elecciones del año del 2021, Alfaro tendrá seguros el carro, digamos, completo que tuvo en las elecciones del 2018. Mira, yo realmente lo dudo. Si hablamos específicamente de Jalisco y su zona metropolitana de Guadalajara, yo creo que no van a repetir. En esta última elección, que ya se podía reelegir uno por un periodo más, pues sale ganando Ismael del Toro en Guadalajara. Repiten pues en la zona metropolitana, pero yo me imagino que no van a tener los suficientes votos o simpatía electoral en las próximas elecciones, ¿no? La verdad es que yo sí veo a los ciudadanos sumamente decepcionados con este gobernador, con todo lo que han hecho. Y recordemos que esta votación que tuvo Enrique Alfaro en el 2018, la que le da a la gubernatura, es precisamente la votación que le ayuda al Movimiento Ciudadano a conservar su registro. Si ¿Crees no, que pierda el registro? ¿Crees que pierda el registro ahora? no lo sé. A nivel nacional, digamos, ¿no? Sí, Digo, local es. yo creo que sí lo mantendría, pero a nivel nacional. Sí, así es, pero fue gracias a Enrique Alfaro, al triunfo de Enrique Alfaro, que el Movimiento Ciudadano a nivel nacional conservar su registro. Pero algunos especulan que incluso esta situación hizo que los partidarios de Alfaro, el alfarismo como Clemente Castañeda, que es un senador gris, pero bueno, que ahí existe, tomaran el control del partido de MC, ¿no? O sea, ellos hicieron de MC, digamos que casi le compraron la franquicia a Clemente Castañeda. Entonces, digo, a Dante. A Dante. ¿No? Sí, Pues porque Dante era el coordinador, ¿no? Y ahora es Clemente y ¿cómo se llama? El de Zacatecas, o como el que tenía la jornada y que ya se la quitaron. Jorge Álvarez Maínez. Ah, mira, otro tocayo. Sí, ¿verdad? Ajá. Pues se enojó, Nos bloqueó la cuenta de Twitter, Jorge Álvarez Maínez, porque hubo un texto que se hizo sobre su periódico que en realidad lo utilizaba pues para promoción y se enojó y nos bloqueó, ¿no? Entonces, si alguien le puede decir a Jorge Álvarez Maínez que dicen, nos mandan mensajes muy seguido, muy frecuentemente. Ah, claro. No tenemos todos los datos, pero por eso no lo hemos publicado. Le paga a sus empleados en la extinta Jornada Jalisco, que cambió de nombre por no pagar la franquicia, que algún día hablaremos de ese tipo de negocios, ¿no? Jorge, tú también lo viviste, Covarrubias, lo que pasó en la Jornada Jalisco, lo que ha pasado con todas las franquicias de la jornada, casi en todos los lugares del país, ¿no? Que se convirtieron en cosas, monstruos muy raros, muy Frankenstein, que terminaron siendo usados de una manera malévola, por decirlo menos. Sí, por supuesto que también es un tema que podríamos tocar más adelante. Solamente lo dejamos aquí anotado, que efectivamente por lo menos en Jalisco la jornada tuvo unos fines pues muy distintos a los que tiene la jornada nacional, ¿no? Pero bueno, estábamos con el tema del partido de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues es un partido de cuates, no sé qué impresión tengan ustedes. Es un partido que yo lo veo así como con falta completa de cohesión ideológica, y pues ahora, para Movimiento Ciudadano... Ya es un partido nazi, ¿no? Es un partido... claro. Y tiene una mixtura... Todo desde la disque
innovación comunicacional y hipster y todo este rollo, terminaron robándole ideas a los nazis para tratar de Sí, levantarlos, ¿no? esas A su imágenes, ¿te desesperación acuerdas? no tiene, ¿no? Y O sea, tiene una mixtura muy rara también, ¿no? Está conformado por muchos exfuncionarios panistas que participaron en el sexenio de Emilio González Márquez y también algunos priistas, ¿no? Ahí está el diputado Héctor Pizano, que fue presidente del PRI estatal aquí en Jalisco y actualmente es un diputado de MC, sumándose a la defensa de este crédito, ¿no? Y, como dice Zorro, sí, no parece tener una cohesión ideológica, ¿no? Parece ser más bien un partido de orden pragmático y con tintes muy autoritarios. ¿Recuerdan ustedes esta campaña para pedirle a la población que se quedara en casa? Esta campaña que dio mucho de qué hablar porque utilizaban elementos que aludían al nazismo de Hitler, soldaditos, unos bocetos de unos soldados con el casco nazi pidiéndole a la gente que se quedara en casa. Y Sí, sí, sí. claramente la gente los identificó y fueron vapuleados en las redes sociales, ¿no? Sí, Yo creo, hicimos una nota de eso, ¿no? Sí, creo que tú la hiciste, Jorge, ajá, no recuerdo. sí, Sí, me ve parece que eso, ahí están los diseños. A ver, César, arriba hay esos, ¿no? O sea, ese es el completamente fondo, nazis. ese es el fondo del Movimiento Ciudadano ah, y así se comporta Enrique Alfaro Ramírez. No sabemos si es el personaje o realmente Enrique Alfaro Ramírez así es. Eh, lo que sí es cierto es que desde que comenzó a ganar escaños en la función pública en Jalisco, ha ido subiendo de tono su autoritarismo, ¿no? A tal punto de que no tolera la crítica, no, puede, no soporta la crítica, no tiene contacto ya con los periodistas en Jalisco. O sea, todos sus eventos, todas pero AMLO es el autoritario, ¿no? AMLO es el autoritario para ellos. bueno, para ellos AMLO es el autoritario, pero Enrique Alfaro no se queda atrás. O sea, Enrique Alfaro me parece que es mucho más peligroso de lo que se puedan imaginar, ¿no? Bueno, Sí, bueno, estamos viendo, la sí, nota, ¿no? veamos aquí en la Donde, pantalla, sí. ajá, donde Sí, un mensaje, ¿no? Donde dijo que eran pendejos los que salían de su casa, ¿no? sí, o sea, Alfaro llega al extremo en uno de sus arrebatos, de mencionar que fue puesto en el gobierno de Jalisco Por Dios, ¿no? por designio de Dios, o sea, por Ujú. favor, o sea, es prácticamente lo que decía Emilio González Márquez, o sea, y entrar en ese terreno, pues mejor dejemos de lado el debate político y ciudadano, porque Sí. si fuiste coronado por Dios, entonces vas a hacer lo que a ti se te antoje, no hay nada que pueda frenarte. Sí, digo, ya con lo de creerse el enviado de Dios, creo que teníamos mucho tiempo sin que ningún político se sintiera iluminado y que No, dijera así claro, de si esa te manera. sientes, Pero lo que luego uno dice, entonces, ¿dónde está Krause que estudia el mesianismo? ¿Y dónde está Krause y toda esa bola de intelectuales que no soportan este tipo de populistas cuando tienen a un Alfaro y que los invita al Estado, ¿no? Que los apapacha y que incluso los exilia de repente en el Estado? Yo no sé qué tanto habría que investigarle a este tipo de intelectuales, qué tipo de negocios se estén llevando a cabo con Enrique Alfaro, porque yo lo que veo es que Alfaro está insaciable, quiere mucho dinero, quiere hacerse propaganda y ya vio que algunas veces puede impactar en alguna parte de la opinión pública y entonces no se va a dar por vencido durante todos estos años, así tenga que empeñar
el Palacio de Gobierno de Jalisco, no se va a dar por vencido para llevar a cabo toda esta propaganda y esta campaña para hacerse presidenciable. La pregunta aquí es, Jorge, tú que de repente estás más al tanto de lo que hace Alfaro, ¿cuánto dinero está metiéndole a esos medios que en el plano nacional han dejado de guachicolear, que ya no tienen dinero como lo tenían con el PRIAN para despilfarrar y para que sus dueños pudieran controlar o mantener una línea editorial a favor del gobierno, incluso de censura a sus propios periodistas? ¿Qué tanto de ese dinero que no está fluyendo a nivel nacional tiene que ver o está relacionado con Alfaro? ¿Qué tanto de esas entrevistas a modo que le hacen a Enrique Alfaro en los medios tiene que ver con esto? ¿Y qué tanto sus intelectuales han sido eh, refugiados por Enrique Alfaro ante su crítica a la 4T? ¿Qué nos puedas hablar de eso? No sé si has investigado parte de eso. ¿Qué podemos ver en medio de este panorama? Mira, realmente es una incógnita cuánto es lo que Enrique Alfaro le ha invertido a los medios de comunicación, porque es un gobernante muy, muy opaco, nada transparente. Puedes ingresar a la página de transparencia del gobierno de Jalisco y no está actualizada la información. Hay que pedirles la información mediante solicitudes de transparencia, pero en este momento no lo podemos hacer, o sea, no lo podemos hacer porque existe una suspensión por decreto existe una exención de la obligación que tienen las instituciones públicas de otorgarte información, porque así lo decidió el gobernador, ¿no? Esto comenzó aproximadamente a finales de marzo. Esta medida ya tendría que haberse levantado el pasado 15 de mayo, pero pues sigue en curso, ¿no? El último dato que se tenía de lo que Enrique Alfaro ha invertido en medios de comunicación, se estimaban alrededor de 80 millones de pesos, principalmente para televisoras, Televisa, TV Azteca, el diario El Informador y algunos medios nacionales, ¿no? Pero increíblemente, gran parte de esa cantidad de recursos estaba destinada a sus 3 empresas, Indatcom, Eusen y La Covacha, que son las que le hacen la producción de contenido digital para sus redes sociales, ¿no? Es algo que no había sucedido en ningún otro gobierno, que siempre le apostaban a la difusión en medios de comunicación tradicionales, y ahora no es así. El gobernador de Jalisco le invierte a las redes sociales a sus propias empresas, estas empresas que lo han acompañado desde que era alcalde de Tlajomulco. Se contabilizan más de 70 millones de pesos etiquetados para ejercer este año, para Eusen, La Covacha e Indatcom. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que Enrique Alfaro no necesita ya de los medios tradicionales, de los medios convencionales, ¿no? Es un claro mensaje, ¿no? De que él tiene sus propios medios de comunicación, que son las redes sociales, ¿no? Que son sus cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero en realidad ni siquiera es popular en esas cuentas, ¿no? Parece, es como de estos, muchas veces ni siquiera promocionando sus tweets, promocionando sus mensajes, llega a impactar en la gente, ¿no? Sí, podríamos... Sí los promociona, ¿no? Pero, ajá. Sí, tienen mucha fuerza en las redes sociales. Podríamos suponer que también son bots, ¿no? Que no necesariamente son comentarios orgánicos, ¿no? Podríamos encargarle a Signal Lab, ¿no? Un estudio sobre eso. Podríamos pensar que son
que son bots, ¿no? Porque no hay una discusión, un debate abierto con los ciudadanos que piensan distinto. Es un mensaje unidireccional de parte del gobernador. Les mencionaba hace un momento que ya ni siquiera participan o asisten periodistas a las ruedas de prensa. Pues. Sí. Entonces Bueno, se seleccionan mensajes que envían por WhatsApp, que envían a través de las redes sociales, se escoge lo más conveniente para el gobernador, lo que más les cuadra, y eso es lo que difunden, no hay una verdadera crítica. La prensa... Sí. Jorge, ¿y tú ves que en medio de este panorama con los periodistas pues sometidos y también acallados, ¿cómo has visto esta relación que tiene Enrique Alfaro con el gremio periodístico? ¿Crees que Alfaro, en su locura por ser el presidenciable y por ser el aclamado y por no aceptar la crítica, termine convirtiéndose en un Javier Duarte del que obliga a los periodistas a huir de su estado, que termine... Es difícil saberlo. Lo que yo he conversado con algunos compañeros que todos los días salen a la calle a hacer periodismo, y esto lo comentan en privado, no lo pueden hacer de conocimiento público, es que Enrique Alfaro es un tipo peligroso que tiene amenazada a la prensa. Si en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, el anterior gobernador, la prensa tapatía estaba, por decirlo de alguna manera, sobornada para que guardaran silencio, en este sexenio lo que impera son las amenazas hacia los periodistas que hacen un trabajo de fiscalización, un trabajo crítico. Y les digo, esto me lo comentan en chats, me lo comentan en el tú a tú, ocasionalmente. No sé si el gobernador pudiera en algún momento de locura, como tú dices, César, atentar contra la vida de algún periodista. De lo que sí me he dado cuenta es que en Jalisco hay un activista que se llama Jorge Carlos Ruiz Romero. Él se hace llamar Contralor Independiente, que ha estado denunciando todas estas arbitrariedades, todos estos actos de corrupción que emanan del gobernador. Y lo escuchaba ayer en un noticiero, atemorizado ya, porque lo están persiguiendo, lo están vigilando. Él hablaba de vehículos, de camionetas con vidrios polarizados, sin placas. Estas camionetas que son utilizadas por agentes de la fiscalía, pero que realmente no sabe si son de la fiscalía o son del crimen organizado, porque no tienen placas, no tienen, los vidrios están polarizados, entonces no puedes saber quién está a bordo, ¿verdad? Lo escuché ayer muy preocupado, haciendo ya una denuncia pública y responsabilizando al gobernador de lo que pudiera pasarle, ¿no? Digo, evidentemente si hay una intolerancia a la crítica, una intolerancia desbordada, ¿no? Que llega al extremo de ser agresiva, de calificar a la prensa como basura, ¿no? Lo hizo cuando fue alcalde de Guadalajara, ustedes recordarán, ¿no? Llamó basura a 3 medios de comunicación en Jalisco, y el tono en el que se dirige a los medios no ha bajado, es el mismo. Obviamente esto no abona a la salud democrática de
Jalisco, ¿no? Porque finalmente los medios de comunicación son voces que están ahí presentes, ¿no? ¿Y qué pasa, pues, con organizaciones como Artículo 19 o Citlala? ¿Por qué no están estudiando, analizando, declarando, manifestándose en contra de este tipo de hechos? ¿Dónde están? Sí, sí, evidentemente a esas organizaciones muchas veces no les importa, ¿no? Lo que suceda. Más que sacar a veces la raja política, ¿no? Política El para interés los fines políticos de esas propias seguir- organizaciones, ¿no? para seguir chupando los recursos de los estados europeos o de otros lugares, ¿no? De otras instancias. Bueno, lo que puedo decir es que sí se observa una ausencia de organizaciones críticas hacia a la labor de Enrique Alfaro Ramírez, del gobernador, ¿no? Y una ausencia también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en absoluto, ¿no? No tengo idea, no tenemos idea de si a la Comisión Estatal han llegado quejas de algunos periodistas por maltrato, pues. Porque el solo hecho de que te califiquen como medio basura ya sería suficiente para pedirle, para que la comisión estuviera pidiendo una rendición de cuentas, ¿no? Y te digo, y les insisto, el tono ha sido ese. Algunos periodistas dicen que no se puede hacer periodismo en Jalisco sin estar temerosos de que algo les pueda suceder. Esto no había pasado hace algunos años. Está sucediendo ya. Y lamentablemente hay omisiones en los medios de comunicación, ¿no? Es algo que se debería estar denunciando todos los días, todo el tiempo. Les decía yo que el gobernador ya no asiste con los periodistas, ya no tiene contacto y es muy selectivo con quién lo entrevista. En Jalisco solamente se ha entrevistado con 8 periodistas que ni periodistas son, ¿no? Son comentaristas, son presentadores de noticias, pues, o sea. Sí, sí, sí. Sí, pues es complicada, ¿no? La situación. Bueno, pues ya estamos ya. Por último, una última pregunta, porque creo que termina todo muy sombrío y hasta da un poco de, no sé, de desesperanza. En medio de todo este panorama hay esperanza de que la gente en Jalisco abra los ojos. O sea, hay esperanza de que algo ocurra. O la gente de plano, pues está decepcionada y va a tener un abstencionismo en las elecciones, no protesta, no protestará. O sea, ¿cómo ves a la gente tú? ¿Qué va a pasar? Porque al final de cuentas, mucho de todo esto que hablamos depende del poder de la gente y de lo que pueda hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué panorama vislumbras tú o vislumbra Jorge sobre esto? Mira, el efecto de la pandemia le ha pegado al bolsillo de la gente y muchos sectores de la sociedad, principalmente los que se dedican al comercio, ven de manera injusta cómo se les ha tratado, ¿no? Ustedes saben que en Jalisco el gobernador implementó un plan de reactivación económica y un plan de apoyo para todas aquellas personas que se autoemplean o que no tienen un empleo. Desafortunadamente no alcanza para todos. O sea, eso es un hecho, es una realidad. O sea, no le va a alcanzar a todos, ¿no? Y si el registro es por internet, pues el que no tiene internet no se va a poder registrar. Entonces, derivado de esto, ha habido algunas manifestaciones, protestas, incluso en Casa Jalisco, donde vive el gobernador, protestas en Palacio de Gobierno, de gente pidiendo a gritos que ya la dejen trabajar y no las repriman, porque eso es lo que ha estado sucediendo, que les llevan a la policía en lugar de atenderlos civilizadamente, les llevan a la policía y se los llevan, ¿no? Entonces, sí hay un descontento de la gente. No sabemos si se va a traducir en un abstencionismo o en un voto a favor de otro partido en el próximo periodo electoral. Eso ya lo veremos, porque
estamos a la vuelta de la esquina, o sea, no falta mucho para que suceda eso. Bueno, pues sí, evidentemente. Ahora, la cuestión va a ser cómo está Morena en Jalisco y que creo que eso da para otro programa, ¿no? Porque es la Morena en los estados y muchas cosas. Incluso me acaban de avisar que una diputada de Morena votó a favor de la deuda de Enrique Alfaro, ¿no? No solamente de PT, sino también de Morena, y lo que sucedió en Nuevo León con los diputados, lo del Guanajuato, que en fin, es un problema Morena a veces en los estados, ¿no? Pero bueno, pues ya nos has planteado muy bien un panorama de lo que sucede en Jalisco, de la cuestión de Enrique Alfaro, de su, digamos, de su liderazgo, de su partido, de las cosas que hay, de los medios de comunicación y de esta deuda, y de cómo Jalisco se puede convertir en unos cuantos meses en uno de los estados más endeudados de la entidad, y lo cual pues determina muchísimo el futuro, ¿no? A comparación de la federación, que ha buscado por todos los medios posibles una austeridad, ¿no? Incluso le ha pegado, hasta pensaban pegarle al cine, ¿no? Pero lo bueno fue que no hubo esa cuestión. Y pues muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Jorge es parte del equipo de Polemón, ¿no? Entonces, pues estamos de casa, estamos encantados de que esté aquí. Y pues no sé, César, los comentarios, hubo más comentarios en los chats. Sí, hoy nos dice Connie también, FR Jalisco despierta, por favor. Jacobino nos dice, qué buena charla, compas, fresca, profunda y profesional. Muchas gracias a Jacobino y a todas y todos por estar al pendiente de nuestra transmisión. También nos dice Marcelo Márquez, estamos hasta la madre de los golpistas pejefóbicos y similares. Y también Edgar News nos manda saludos a los amigos de Polemón TV y nos desea excelente tarde. Y muchas gracias a él también por compartirnos desde sus redes personales las noticias que día con día hacemos para todos ustedes en Polemón. Pues fue un placer, yo creo que escuchar a Jorge hablar sobre este tema tan polémico. Jorge, yo creo que va a seguir siguiéndole la pista a cada uno de estos temas. Va a tener marca personal con Alfaro, así que no le sorprenda que siga sorprendiéndonos con sus excelentes reportajes sobre el tema, y no se pierdan el de esta noche que tenemos para todos ustedes en la plataforma, en el sitio web de Polemón, un reporte especial que hizo para todos y todas ustedes sobre Enrique Alfaro Ramírez, el Moreira jalisciense que ha desfalcado a Jalisco. Hay todo un análisis muy pormenorizado de por qué Alfaro se está convirtiendo en el Moreira de Jalisco y qué debe de suceder, ¿no? Por qué debemos de tener cuidado tanto a nivel nacional como los propios jaliscienses con un gobernador que ya rompió con su palabra y que está dispuesto a todo para ser presidente. Bueno, muchas pues, gracias, chicos. Sale, pues muchísimas gracias a todos. Escucharon. Gracias, Jorge. Gracias, César. Y pues acá nos estaremos escuchando la próxima semana, el lunes, ¿no? De la próxima semana. A las 8, después de la conferencia del doctor Hugo Gatell. Por favor, denle like a los comentarios, suscríbanse a la campanita, suscríbanse a nuestro canal y compartan este tipo de transmisiones para que más gente cada vez más la vea. Y yo le quiero mandar un saludo especial a Astrid Navarro, que estuvo todo el día de hoy, ha estado toda esta semana con nosotros en controles desde Polemón, hablando con ustedes a través del chat y compartiéndoles a todos lo que vamos a hablar en el programa durante, pues, cada noche en Polemón TV. Gracias. Gracias.